Te has pasado años imaginando el tipo de persona que podrías llegar a ser. Has leído libros, has tenido conversaciones profundas, incluso has escrito en diarios. Pero dime la verdad, ¿cuánto de eso has convertido en acción? Marco Aurelio te lo dice sin anestesia. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Y al final del vídeo te voy a contar una parte de su vida que no encontrarás en los libros de historia. Una verdad incómoda que da aún más sentido a esta frase. En este vídeo vamos a desmenuzar, entender y aplicar una de las frases más potentes de toda la filosofía estoica. Una frase que, si de verdad la interiorizas, puede cambiar cómo vives, cómo te ves y cómo actúas. Si alguna vez te has sentido bloqueado, atrapado entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces, si te has sorprendido hablando de principios que no practicas, este video es para ti. Vamos a ver, ¿qué quiso decir realmente Marco Aurelio? ¿Por qué es tan relevante hoy? ¿Y cómo puedes aplicarlo a tu vida real sin necesidad de ser emperador de nada? Quédate hasta el final, porque te prometo una historia personal que puede que resuene con la tuya. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Hay 3 capas fundamentales en esta frase. 1. Crítica al exceso de teoría. Vivimos en una cultura saturada de palabras. Artículos sobre liderazgo, libros sobre desarrollo personal, podcasts sobre ética y propósito. Todo está lleno de ideas, pero vacío de hechos. Marco Aurelio también vivía en una época así. En su tiempo, el estoicismo se enseñaba en las plazas públicas entre discursos filosóficos interminables. Pero él, emperador del mayor imperio del mundo, se miraba al espejo y se decía: basta, actúa. No más debates sobre lo correcto. No más excusas para no hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. 2. El tiempo es limitado. Cada día que vives sin actuar según tu conciencia es un día perdido. Cada segundo que pasas debatiendo sobre lo que deberías hacer es un segundo que podrías usar haciéndolo. Marco lo sabía. Durante gran parte de su reinado, el imperio estuvo en guerra, acosado por tribus del norte, por pestes, por traiciones internas. No había tiempo para discursos vacíos. Tenía que decidir. Y actuar, y tú también. No sabes cuánto tiempo te queda. Así que, ¿por qué lo sigues aplazando? 3. Ya sabes lo que tienes que hacer. La mayoría de las veces no necesitamos más información. Lo que nos falta es el coraje. Sabes que debes ser más honesto contigo mismo. Sabes que debes cuidar tu cuerpo. Sabes que tienes que tener esa conversación incómoda. Sabes que debes dejar de ponerte excusas. No necesitas otro vídeo motivacional. Lo que necesitas es decidir. Marco Aurelio no estaba escribiendo para los demás. Estas palabras eran su diario íntimo, un recordatorio de que la virtud no se enseña, se practica. Cada día, aunque nadie lo vea. Ahora, conectemos esta enseñanza con otros grandes pensadores del estoicismo. Epicteto, exesclavo, maestro de Marco, decía: si quieres mejorar, prepárate para que te llamen tonto. ¿Por qué? Porque actuar con virtud hoy en día es ir contracorriente. Ser íntegro, ser firme, ser auténtico. A veces te hará parecer ingenuo, pero eso es el estoicismo, hacer lo correcto, no lo popular. Epicteto también dijo: no expliques tu filosofía, vívela. Lo que digas sobre ti no importa. Lo que haces en silencio cuando nadie aplaude, eso es lo que eres. Séneca, consejero del emperador Nerón, un hombre sabio rodeado de corrupción. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. La frase de Marco Aurelio resuena con esta idea. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo deberías vivir. Vive. Y añade Séneca: comportémonos como si estuviéramos siempre en público, como si el mundo nos viera. Esa es una forma de no fallar. Vivir de forma que tus actos soporten la luz del día. Vamos al presente. ¿Qué significa esta frase hoy? ¿Cómo puede ayudarte en tu vida real? Vivimos en una época de postureo. Gente que predica la paz y está llena de rabia. Gente que predica el feminismo pero maltrata emocionalmente. Gente que predica el respeto mientras humilla a quien piensa distinto. Y tú probablemente también caes en esa trampa. Todos lo hacemos, porque es más fácil parecer que ser. Pero aquí está el reto. ¿Y si decides serlo, incluso cuando no haya nadie mirando? Ser un buen hombre o una buena mujer en 2025 significa elegir el valor frente al miedo, elegir la verdad frente a la conveniencia, elegir la disciplina frente al deseo inmediato. Nadie va a aplaudirte, pero tú vas a dormir mejor. Y eso, amigo, no tiene precio. 3 momentos donde aplicar esta frase. 1. En el trabajo.
Cuando todos buscan excusas, tú buscas soluciones. Cuando nadie quiere asumir errores, tú los reconoces. 2. En las relaciones. No hables de amor, demuéstralo. No pidas respeto, ofrécelo primero. 3. Contigo mismo. Deja de decir que vas a cambiar. Cambia, haz la llamada, sal a correr, estudia, pide perdón. Nadie lo hará por ti. Te voy a ser sincero. Yo también me perdí durante años en discursos. Leía filosofía, veía vídeos, tomaba notas, pero en el fondo estaba aplazando lo importante. Estaba hablando mucho sobre cómo quería vivir, pero viviendo poco. Fue una frase como esta, tan simple, la que me sacudió. Porque no puedes esconderte de ella, no puedes responderle con excusas, solo puedes mirarla y decidir. Y no necesitas convertirte en Marco Aurelio. Solo necesitas ser alguien que vive lo que cree. Te dejo 3 consejos prácticos que a mí me han servido. 1. Apaga la autoayuda durante un tiempo. Sí, como lo oyes, deja de consumir ideas durante una semana y utiliza ese tiempo para actuar. Haz lo que ya sabes que debes hacer. 2. Define qué es un buen hombre para ti, no lo que dicen otros, lo que tú crees. Escríbelo en una página y cada noche pregúntate, ¿he sido ese hombre hoy? 3. Tolera el fallo, pero no la incoherencia. Fallarás. Pero no permitas vivir en contradicción con tus valores. Pide perdón, vuelve a empezar, pero no te acostumbres a traicionarte. Recapitulemos. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase no es un consejo, es una orden. Una que, si te atreves a obedecer, puede transformarlo todo. Hoy puedes decidir empezar, sin esperar la motivación perfecta, sin esperar el momento ideal, solo empezar. Y antes de terminar, quiero cumplir mi promesa. La historia que casi nadie conoce sobre Marco Aurelio. Durante los últimos años de su vida, Marco escribió muchas de sus meditaciones en el campo de batalla, entre el barro, el frío y las pestes, rodeado de soldados moribundos y enemigos salvajes. En ese contexto brutal, él aún se exigía a sí mismo ser justo, ser compasivo, ser virtuoso. Y lo más fuerte es esto. Marco tenía el poder absoluto. Nadie podía juzgarle. Nadie podía detenerle. Y aún así, él mismo se obligaba a actuar con integridad, porque sabía que el verdadero poder no es dominar a los demás, es no traicionarte a ti mismo. Y tú, aunque no tengas un ejército, tienes algo igual de valioso, tu voluntad. Así que ahora te toca a ti. No le des me gusta a este vídeo por cortesía. Hazlo si realmente vas a hacer algo con lo que has escuchado. Y si te ha removido, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, no discutas más, vive.